Billonaria. Entró al despacho de su conserje tarde en la noche. Lo que estaba haciendo la dejó sin palabras. Era casi medianoche cuando Victoria Mendoza, dueña de la tercera fortuna más grande de Latinoamérica, escuchó la música. No debería haber nadie en el edificio corporativo a esa hora. Nadie, excepto seguridad y quizá algún ejecutivo desesperado tratando de terminar un reporte. Pero esto no era el sonido de oficinas con luces fluorescentes y teclados clic, clic, clic. Era Mozart, un violín tocando el concierto número 5 con una técnica tan perfecta, tan desgarradoramente bella, que Victoria se quedó paralizada en el pasillo del piso 22. Siguió el sonido hasta una puerta al final del corredor, una puerta que ella misma había ordenado instalar 6 meses atrás. El despacho del conserje nocturno, Tomás Herrera, un hombre callado de 55 años que limpiaba sus pisos desde hace 15 años, sin jamás quejarse, sin jamás pedir nada. Victoria abrió la puerta sin tocar, lista para disculparse por la intrusión, y lo que vio la golpeó como un puñetazo en el estómago. Tomás no estaba limpiando. Estaba de pie frente a un atril improvisado hecho con cajas de cartón, su uniforme de conserje empapado de sudor, tocando un violín que claramente había visto mejores días. Pero la música era celestial. Y alrededor de él, sentados en sillas plegables en ese despacho del tamaño de un closet, había 5 niños. Niños de la calle con ropa sucia y ojos hambrientos, completamente hipnotizados, sus pequeñas bocas abiertas en asombro. Tomás no la había visto entrar, tenía los ojos cerrados, perdido en la música. Y Victoria Mendoza, la mujer que había construido un imperio farmacéutico con puño de hierro, que había aplastado competidores sin pestañear, que nunca lloraba, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Porque acababa de descubrir que durante 15 años, el hombre que limpiaba sus pisos había estado salvando almas. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora regresemos a la historia. Victoria se quedó en el marco de la puerta, incapaz de moverse, mientras Tomás terminaba la pieza. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, los niños estallaron en aplausos, sus caras brillando con una alegría que no debería ser posible dadas sus circunstancias. «¡Maestro Tomás!», gritó una niña de unos 8 años. «¡Algún día voy a tocar así!». Tomás sonrió. Y era una sonrisa que Victoria nunca le había visto en todos estos años. En el trabajo, él era invisible, silencioso, casi fantasmal. Pero aquí, con estos niños, se transformaba. «Lo harás, Lupita», dijo con voz cálida. «Solo tienes que practicar. La música no es un regalo, es trabajo duro». «Pero yo no tengo violín», dijo un niño pequeño con voz triste. «Todavía no», respondió Tomás, «pero lo tendrás. Solo necesitamos un poco más de tiempo». Fue entonces cuando se giró y vio a Victoria en la puerta. El color desapareció de su rostro. El violín casi se le cae de las manos. «Señora Mendoza», su voz era apenas un susurro. «Yo lo siento. Sé que no debería estar haciendo esto aquí. Sé que está prohibido traer gente externa al edificio. Por favor, no despida a los niños de labor. Quiero decir, yo asumiré toda la responsabilidad». Victoria levantó una mano, silenciándolo. Caminó lentamente hacia el interior del pequeño despacho, mirando alrededor. Había partituras pegadas en las paredes con cinta adhesiva. Instrumentos musicales viejos y rotos apilados en una esquina, claramente rescatados de la basura. Un pizarrón blanco con notación musical garabateada. Y los niños, 5 de ellos, la miraban con ojos grandes y asustados, como si hubieran sido descubiertos cometiendo un crimen terrible. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó Victoria finalmente, su voz controlada pero temblorosa.
Tomás tragó saliva. 3 años, señora. Todas las noches, de 11 a 1 de la noche, después de que termino de limpiar. Los niños vienen del refugio a 2 cuadras de aquí. Les enseño música. Es lo único que puedo darles. ¿Y el edificio lo sabe? ¿Seguridad? Sí, señora, los guardias lo permiten, porque les caigo bien. Pero si usted dice que debo parar, lo haré. Solo, por favor, no los castigue a ellos. Ellos no tienen nada. La música es lo único que los hace felices. Victoria se agachó frente a la niña que había hablado antes, Lupita. ¿Cómo llegaste aquí? La niña miró a Tomás, buscando permiso. Él asintió. Vivo en el refugio Casa Esperanza. Mi mamá murió y mi papá no sé dónde está. El maestro Tomás va allá los domingos y nos pregunta si queremos aprender música. Yo dije que sí porque cuando toca el violín olvido que tengo hambre. Victoria sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se levantó mirando a Tomás directamente a los ojos. Tú tocas como un profesional, como alguien que estudió en un conservatorio. Tomás bajó la mirada. Estudié en el Conservatorio Nacional. Me gradué hace 30 años, pero la vida pasó. Tuve que elegir entre la música y alimentar a mi familia. Elegí a mi familia. ¿Y ellos? Victoria señaló a los niños. Ellos me recuerdan por qué amaba la música, porque no es sobre fama o dinero, es sobre tocar el alma. Y estos niños, señora Mendoza, tienen almas que necesitan ser tocadas. Han visto cosas que ningún niño debería ver. Han perdido todo. Pero cuando les enseño música, por 2 horas cada noche, son solo niños. Niños que sueñan. Niños que creen que hay belleza en el mundo. Victoria se dio la vuelta, incapaz de dejar que Tomás viera las lágrimas que finalmente se desbordaban. «Todos, afuera», dijo con voz firme. «Ahora». Los niños se levantaron, aterrorizados. Tomás dio un paso al frente, protector. «Señora, por favor, afuera», repitió Victoria. «Necesito hablar con el señor Herrera a solas». Los niños salieron en fila, mirando hacia atrás con caras de pánico. Cuando la puerta se cerró, Victoria se giró hacia Tomás. «¿Sabes quién soy?» «Sí, señora, la dueña de Mendoza Pharmaceuticals, mi jefa». «¿Sabes cómo construí mi imperio?» Tomás negó con la cabeza. «Lo construí siendo despiadada, eliminando competencia, maximizando ganancias, haciendo recortes cuando era necesario, nunca mirando hacia atrás, nunca dudando». Su voz se quebró, y en algún lugar del camino olvidé por qué comencé todo esto. Olvidé que cuando tenía 20 años quería cambiar el mundo. Quería hacer medicinas accesibles para todos. Quería salvar vidas. Tomás escuchaba en silencio, confundido sobre hacia dónde iba esto. Pero me convertí en lo que juré nunca ser. Alguien que ve números en lugar de personas. Y entonces entro aquí esta noche y te veo. Te veo dando todo lo que tienes a niños que la sociedad ha olvidado, sin pedir nada a cambio, sin audiencia, sin reconocimiento, solo bondad pura. Se limpió las lágrimas con furia, enojada consigo misma por mostrar debilidad. Eres un mejor ser humano que yo, Tomás Herrera. Y me avergüenzo de que hayas estado trabajando para mí durante 15 años y nunca me tomé el tiempo de conocerte, de saber tu historia, de ver quién eres realmente. Tomás estaba atónito. «Señora Mendoza, usted no tiene que». «Sí, tengo que», lo interrumpió, «porque esta noche me diste algo que el dinero no puede comprar, perspectiva, y voy a hacer algo al respecto». Al día siguiente, Victoria llamó una junta de emergencia con su equipo ejecutivo. Estaban acostumbrados a sus decisiones audaces, pero lo que propuso esa mañana los dejó sin palabras. «Vamos a crear una fundación», anunció. «La Fundación Música para el Alma, dedicada a llevar educación musical a niños de bajos recursos en todo el país.
Su CFO, un hombre calculador llamado Roberto, frunció el ceño. ¿Con qué presupuesto, Victoria? 100 millones de pesos para comenzar, de mi cuenta personal. El silencio en la sala era ensordecedor. ¿100 millones? Roberto se veía como si fuera a tener un infarto. Victoria, eso es... Nada, lo interrumpió ella, comparado con lo que vale. Vamos a construir escuelas de música en barrios marginados. Vamos a proveer instrumentos gratis. Vamos a contratar maestros. Y vamos a empezar aquí, en esta ciudad. ¿Y quién va a dirigir esto?, preguntó su directora de marketing. Una fundación así necesita liderazgo experto. Victoria sonrió. Ya tengo al director perfecto en mente. 3 horas después, Tomás fue llamado a la oficina de Victoria. Pensó que finalmente venía el despido. Se preparó mentalmente, ensayando en su cabeza cómo rogaría por su empleo, cómo explicaría a su esposa que había perdido el trabajo que había mantenido a su familia durante 15 años. Pero cuando entró, Victoria estaba sonriendo. «Siéntate, Tomás». Él se sentó, las manos temblando. «Quiero ofrecerte un trabajo nuevo», dijo Victoria sin preámbulos. Tomás parpadeó. ¿Un trabajo? Como director de la Fundación Música para el Alma. Salario de 50,000 pesos al mes, beneficios completos. Y lo más importante, el presupuesto para hacer lo que has estado haciendo en secreto, pero a escala masiva, en toda la ciudad, eventualmente en todo el país. Tomás se quedó completamente inmóvil. Seguramente había escuchado mal. «Señora Mendoza, yo no entiendo». Victoria se inclinó hacia adelante. «Anoche me mostraste algo que había olvidado, que el valor verdadero no está en cuánto acumulas, sino en cuánto das, que el éxito sin propósito es solo ruido vacío. Tú, con tu salario de conserje, has hecho más por esos 5 niños que yo con todos mis millones». «Pero yo solo soy un conserje», protestó Tomás. «No tengo experiencia administrando nada». «No necesitas experiencia administrativa», dijo Victoria. «Para eso tendré un equipo. Lo que necesitas es pasión, conocimiento, amor por lo que haces. Y eso no se puede enseñar». Tomás tenía lágrimas en los ojos. «No sé qué decir». «Di que sí, di que aceptas, porque esos niños te necesitan. Y francamente, yo también». «¿Usted? ¿Por qué?» Victoria se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. «Porque me has recordado quién solía ser, antes de que el dinero y el poder me consumieran. Solía ser una mujer que se preocupaba por la gente, que quería hacer la diferencia. Y de alguna manera, en el camino hacia la cima perdí eso. Pero anoche, viendo tu despacho improvisado, viendo esos niños mirándote como si fueras un dios, me diste esperanza de que todavía puedo ser esa persona de nuevo». Se giró para mirarlo. «Así que acepta, Tomás, no solo por los niños, sino por mí. Porque necesito que me recuerdes por qué nada de esto importa si no lo usamos para el bien». Tomás se limpió las lágrimas. «Acepto, por supuesto que acepto». Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Victoria puso todo su peso empresarial detrás de la fundación. Compraron un edificio entero en el centro de la ciudad y lo convirtieron en una escuela de música de clase mundial. Contrataron 30 maestros, compraron cientos de instrumentos, crearon un programa de becas para niños de bajos recursos. Y Tomás, el ex conserje, se convirtió en una figura pública, apareciendo en periódicos y programas de televisión contando su historia. Pero lo que más sorprendió a Victoria fue cómo Tomás manejaba el éxito. No dejó que se le subiera a la cabeza. Seguía siendo el mismo hombre humilde. Todavía llegaba temprano a trabajar. Todavía conocía a cada niño por nombre. «¿Cómo lo haces?», le preguntó Victoria una tarde, después de visitarlo en la escuela. «Tienes cientos de estudiantes ahora. ¿Cómo mantienes esa conexión personal?». Tomás sonrió. «Porque aprendí algo hace mucho tiempo,
cuando tuve que dejar mi carrera musical. Aprendí que el éxito no se mide en cuántos aplauden, sino en cuántas vidas tocas. Prefiero conocer profundamente a 100 niños que superficialmente a 1000. Victoria asintió lentamente. Yo solía conocer a cada empleado en mi empresa, cuando éramos solo 20 personas. Sabía los nombres de sus hijos, sus cumpleaños, sus sueños. Pero cuando crecimos a 5000 empleados, dejé de intentarlo. Me dije que era imposible, pero la verdad es que solo dejé de importarme. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo Tomás. Y Victoria tomó esas palabras en serio. Un año después de aquella noche fatídica, Victoria Mendoza era una mujer diferente. Había reestructurado su empresa para ser más compasiva, más ética. Implementó programas de bienestar para empleados. Redujo los precios de medicamentos críticos, sacrificando ganancias por accesibilidad. Su consejo directivo protestó. Algunos ejecutivos renunciaron, pero Victoria no cedió. Si vamos a hacer dinero, les dijo en una junta particularmente tensa, vamos a hacerlo sin comprometer nuestra humanidad. Y si no están de acuerdo, ahí está la puerta. La mayoría se quedó, porque Victoria no solo predicaba cambio, lo vivía. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo en la fundación, trabajando junto a Tomás, conociendo a los niños, escuchando sus historias. Uno de esos niños era un chico de 12 años llamado Marco, que tocaba el piano con una habilidad que desafiaba su edad. Pero Marco tenía un secreto. Estaba enfermo. Leucemia. Lo habían diagnosticado 6 meses antes, y su familia no tenía dinero para el tratamiento. Cuando Victoria se enteró, actuó inmediatamente. Tráelo a mi hospital privado, yo cubriré todos los gastos. Victoria, dijo Tomás suavemente, no puedes salvar a todos. Tal vez no, respondió ella, pero puedo salvar a este, y eso importa. Marco recibió el mejor tratamiento disponible, y cada día Victoria lo visitaba, no como la billonaria CEO, sino como una amiga. Le leía libros, le llevaba partituras nuevas, lo escuchaba tocar desde su cama de hospital. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Marco un día. Usted no me conoce. Victoria consideró la pregunta. Porque hace un año estaba perdida. Tenía todo el dinero del mundo, pero nada que realmente importara. Y entonces conocí a un conserje que me enseñó que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias. Está en los momentos como este. En conocer a gente extraordinaria como tú. En poder hacer la diferencia cuando más importa. Marco sonrió débilmente. El maestro Tomás dice que usted solía ser mala. Victoria se rió, sorprendida. ¿Eso dice? Dice que era muy seria, que nunca sonreía, que asustaba a todos. Tenía razón, era todas esas cosas. ¿Qué cambió? Victoria tomó la mano de Marco. Él cambió. Me mostró lo que es verdaderamente importante. Y ahora, cada día, trato de ser mejor que ayer. Marco sobrevivió. La leucemia entró en remisión después de 8 meses de tratamiento intensivo. Y cuando fue dado de alta, lo primero que pidió fue ir a la escuela de música. Tomás organizó un concierto especial para celebrar su recuperación. Marco tocó el Claro de Luna de Beethoven con tal emoción que no había un ojo seco en la sala. Victoria estaba en la primera fila, llorando abiertamente. Ya no le importaba quién la viera. Ya no tenía que pretender ser la mujer de acero sin emociones. Después del concierto, Marco se acercó a ella. «Señora Mendoza, quiero ser como usted cuando crezca». Victoria se arrodilló a su nivel. «No, Marco, yo quiero ser como tú, porque has enfrentado la muerte y elegiste la belleza. Has tenido todas las razones para rendirte y elegiste la música. Eres más fuerte que yo nunca fui». «Pero usted salvó mi vida». «No», corrigió Victoria, «los doctores salvaron tu vida. Yo solo pagué las facturas. Pero tú me salvaste a mí. Me recordaste por qué vale la pena vivir».
3 años después de aquella noche de descubrimiento, la Fundación Música para el Alma tenía 5 escuelas en todo el país. Miles de niños aprendían instrumentos. Docenas habían ganado becas para conservatorios prestigiosos. Pero lo más importante, había cambiado vidas. Niños que habían vivido en las calles ahora tenían propósito. Familias rotas encontraban esperanza a través de la música. Comunidades enteras se transformaban. Y todo porque una billonaria había escuchado música a medianoche y había decidido investigar. En el 3er aniversario de la fundación, organizaron un gala masiva. Políticos, celebridades, empresarios, todos asistieron. Pero los verdaderos invitados de honor eran los niños. 100 de ellos, todos estudiantes de la fundación, formaron una orquesta. Y Tomás, ahora reconocido nacionalmente como un líder visionario en educación musical, dirigió. Tocaron la 9ª Sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría. Y mientras la música llenaba el salón, Victoria miró alrededor. Vio a Marco, ahora de 15 años y completamente sano, tocando el piano con ojos cerrados. Vio a Lupita, que había progresado del violín básico a primer violín de la orquesta. Vio a docenas de otros niños, cada uno con su propia historia de dolor transformado en arte. Y vio a Tomás de pie en el podio, lágrimas corriendo por su rostro mientras dirigía la música de su vida. Cuando la pieza terminó, el salón estalló en una ovación de pie que duró 10 minutos. Victoria subió al escenario, tomando el micrófono. Hace 3 años, comenzó, su voz amplificada, descubrí algo que cambió mi vida. Descubrí que un hombre que yo veía como solo un conserje era en realidad un ángel disfrazado, que estaba salvando vidas de una forma que yo, con todos mis recursos, nunca había pensado posible. Me avergüenza admitir que durante 15 años este hombre limpió mis pisos y nunca le pregunté su nombre, nunca le pregunté su historia, nunca lo vi como ser humano, solo lo vi como función. Pero esa noche, cuando lo encontré enseñando música a 5 niños en un despacho del tamaño de un closet, vi algo que había olvidado que existía: bondad pura, amor sin condiciones, servicios sin expectativas. Y me rompió completamente, porque me di cuenta de que había pasado 20 años construyendo un imperio, pero había olvidado construir un legado, que era rica en dinero, pero pobre en propósito. Se giró hacia Tomás. Este hombre me salvó, me recordó quién quería ser cuando empecé. Y por eso, Tomás Herrera, quiero darte esto. Le entregó un sobre. Tomás lo abrió, confundido. Adentro había un documento. Es el título de propiedad, explicó Victoria, de todas las escuelas de música. Las estoy poniendo a tu nombre, porque esta es tu visión, tu legado, y quiero asegurarme de que continúe mucho después de que ambos nos hayamos ido. Tomás estaba temblando, incapaz de hablar. Y para que puedas enfocarte completamente en esto, continuó Victoria, estoy estableciendo un fideicomiso de 50 millones de pesos para asegurar el financiamiento, a perpetuidad. El salón estalló en aplausos, pero Tomás no podía escucharlos, solo podía mirar a Victoria, este titán empresarial que había aprendido a ser humana de nuevo. No merezco esto, susurró. Mereces esto y más, respondió Victoria. Porque tomaste tu dolor, tu sacrificio de haber dejado la música por necesidad y lo convertiste en belleza para otros. Eso es lo más noble que cualquier persona puede hacer. 5 años después, Victoria Mendoza se retiró de Mendoza Pharmaceutics a los 60 años. Pasó su cargo de CEO a una ejecutiva más joven que compartía su visión de negocios con conciencia. Pero no se retiró de la vida. En cambio, se dedicó completamente a la fundación, trabajando junto a Tomás todos los días. Se volvieron inseparables. No románticos, sino algo más profundo. Almas gemelas en propósito. Él enseñó sobre música, sobre arte, sobre encontrar belleza en las cosas simples.
Ella le enseñó sobre estrategia, sobre cómo navegar el mundo corporativo, sobre cómo escalar un sueño sin perder su esencia. Juntos, expandieron la fundación internacionalmente. Escuelas en México, Colombia, Perú, Argentina, miles de niños, cientos de maestros, un movimiento global. Pero su logro más grande no fue medido en números, fue medido en vidas cambiadas, en niños que habían estado destinados a las calles, pero que ahora tocaban en orquestas sinfónicas, en familias que encontraron esperanza a través de la música, en comunidades que se unieron alrededor del arte. Una tarde, 10 años después de aquella noche fatídica, Victoria y Tomás estaban sentados en el pequeño despacho donde todo había comenzado. Victoria había insistido en preservarlo, incluso cuando ofrecieron mudarlo a una oficina más grande. Este es un sitio sagrado, había dicho. Aquí es donde empezó todo. Ahora, rodeados de recuerdos, bebían café y miraban fotografías de estudiantes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Victoria, ¿de haber dejado tu carrera como violinista profesional? Tomás consideró la pregunta cuidadosamente. Solía hacerlo. Durante años, cada vez que veía una orquesta, sentía este dolor en el pecho, como si hubiera perdido parte de mi alma. Pero ahora veo que no perdí nada, solo tomé un camino diferente. Un camino que me llevó a enseñar en lugar de actuar, a multiplicar en lugar de brillar solo. ¿Y es suficiente?, preguntó Victoria. ¿El sacrificio valió la pena? Tomás sonrió. Victoria, he visto a más de 5,000 niños aprender música en los últimos 10 años. He visto a 50 de ellos ganar becas completas a conservatorios. He visto a familias salir de la pobreza porque sus hijos encontraron propósito. ¿Me preguntas si valió la pena? Es la pregunta más fácil que he respondido en mi vida. Sí, 1000 veces sí. Victoria asintió, lágrimas en los ojos. Tú me enseñaste eso, ¿sabes? Que el sacrificio no es pérdida, es inversión. Que cuando das de ti mismo, no te vacías, te llenas de algo mejor. Y tú me enseñaste, respondió Tomás, que el poder y los recursos no son malvados, es cómo los usas. Que una persona con riqueza y conciencia puede cambiar el mundo. Se sentaron en silencio cómodo, dos personas que habían encontrado propósito en el lugar más inesperado, entre pisos pulidos y música nocturna. En el 15º aniversario de la fundación, organizaron el evento más grande hasta la fecha, un concierto simultáneo en todas las escuelas de música, transmitido en vivo globalmente. 20,000 niños tocando la misma pieza al mismo tiempo. La novena sinfonía de Beethoven de nuevo, porque se había convertido en su himno no oficial. Victoria y Tomás estaban en la escuela original, la primera que habían abierto. Ahora de 75 y 70 años respectivamente, todavía trabajaban incansablemente. Cuando la música comenzó, algo mágico sucedió. No era solo el sonido de 20,000 instrumentos, era el sonido de 20,000 historias, de dolor transformado en belleza, de pobreza convertida en posibilidad, de abandono cambiado por pertenencia. Y mientras Victoria escuchaba, pensó en esa noche hace 15 años. Cuando había trabajado hasta tarde, cansada y vacía, y había escuchado música viniendo de un despacho pequeño. Si no hubiera investigado, si hubiera ignorado la música, si hubiera despedido a Tomás por violar las reglas, nada de esto existiría. 20,000 niños no tendrían esta oportunidad. Cientos de familias no habrían encontrado esperanza. Y ella seguiría siendo la mujer fría y calculadora que había olvidado cómo sentir. «Gracias», le susurró a Tomás, apretando su mano. «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Por salvarme. Por recordarme que la vida es más que números en una hoja de balance. Que el éxito sin alma es solo ruido vacío». Tomás apretó su mano de vuelta. «Tú me salvaste primero. Me diste los recursos para convertir un sueño en realidad. Me diste validación cuando el mundo me veía como solo un conserje.
Me trataste como igual cuando podías haberme tratado como subordinado. Nunca fuiste mi subordinado, dijo Victoria. Desde esa primera noche fuiste mi maestro, y sigo aprendiendo de ti cada día. La música se elevó hacia el clímax, 20.000 voces instrumentales uniéndose en el himno a la alegría. Y en ese momento, Victoria Mendoza supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era dinero, no era poder, no era prestigio, era esto: propósito compartido, vidas tocadas, legado construido no en piedra, sino en corazones. 3 años después, Tomás Herrera murió pacíficamente mientras dormía. Tenía 73 años y había vivido una vida más plena que la mayoría de las personas podría soñar. Su funeral fue un evento nacional. Miles asistieron. Pero lo más hermoso fue el tributo. Cada estudiante que alguna vez había enseñado, más de 10.000 en total, tocó una nota en su honor. Una sola nota, sostenida por 1 minuto, creando una sinfonía de gratitud que se escuchó en toda la ciudad. Victoria, ahora de 78 años, dio el elogio. Tomás Herrera era muchas cosas, comenzó, su voz temblando pero fuerte. Era músico, maestro, visionario, pero sobre todo era un recordatorio de que la grandeza no viene de títulos o riqueza, viene de cómo tocas las vidas de otros. Este hombre, que la sociedad había etiquetado como solo un conserje, salvó más almas que cualquier médico, construyó más legado que cualquier CEO, cambió más vidas que cualquier político. Y cuando yo, perdida en mi propio éxito vacío, estaba a punto de olvidar mi humanidad por completo, él me encontró. No con palabras, sino con música, con ejemplo, con la bondad pura de enseñar a niños olvidados en un despacho del tamaño de un closet. Tomás me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que el pasado no define el futuro, que una persona con suficiente amor y determinación puede cambiar el mundo. Se limpió las lágrimas. Y ahora, mientras nos despedimos de él, hago esta promesa: su legado continuará. Las escuelas seguirán abiertas, los niños seguirán aprendiendo. Y cada vez que un niño pobre levante un violín por primera vez, será porque Tomás Herrera creyó que todos merecen belleza en sus vidas. Descansa en paz, mi amigo, mi maestro, mi salvador. El mundo es infinitamente mejor porque caminaste en él. Victoria vivió 5 años más después de la muerte de Tomás. Continuó el trabajo con una determinación feroz, como si estuviera en carrera contra el tiempo. Abrió 10 escuelas más. Estableció un premio anual Tomás Herrera para maestros que sirvieran a comunidades marginadas. Escribió un libro sobre su transformación que se convirtió en best-seller internacional. Y cada noche, sin falta, iba al pequeño despacho donde todo había comenzado. Se sentaba en la silla donde Tomás solía sentarse y escuchaba grabaciones de él tocando el violín. En su testamento dejó instrucciones específicas. Toda su fortuna, cada centavo, iría a la fundación. Su familia estaba bien provista, pero el resto, miles de millones de pesos, serían para los niños. Cuando murió a los 83 años, pacíficamente en su sueño, sus últimas palabras fueron: «Escucho la música». Su funeral fue tan masivo como el de Tomás, pero esta vez 30.000 estudiantes tocaron en su honor. No una nota, sino una pieza completa, el concierto número 5 de Mozart, la misma pieza que Tomás había tocado aquella noche fatídica 15 años atrás. Y mientras la música llenaba el aire, miles de personas que habían sido tocadas por Victoria recordaron no a la billonaria despiadada que había sido, sino a la mujer que había aprendido a sentir de nuevo, que había tomado su poder y lo había transformado en propósito, que había probado que nunca es tarde para cambiar.
Hoy, 20 años después de aquella noche cuando una billonaria escuchó música y decidió investigar, la Fundación Música para el Alma sigue fuerte. 50 escuelas en 12 países, más de 100.000 estudiantes graduados, cientos de ellos ahora músicos profesionales, maestros ellos mismos, continuando el ciclo. Y en cada escuela, en un lugar prominente, hay dos retratos. Uno de Tomás Herrera, con su violín, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba cuartos. Y uno de Victoria Mendoza, no en traje de negocios, sino en ropa casual, sentada entre niños, finalmente en paz. Bajo los retratos, una placa dice: Tomás nos enseñó que la grandeza no necesita audiencia. Victoria nos enseñó que el poder sin propósito es vacío. Juntos nos enseñaron que una vida bien vivida es una vida dedicada al servicio. Y cada noche, en alguna escuela, en algún lugar del mundo, un niño pobre levanta un instrumento por primera vez. Y descubre que tiene voz, que tiene valor, que tiene futuro. Todo porque hace 20 años una mujer escuchó música a medianoche y decidió que los títulos no definen a las personas, que un conserje puede ser un maestro, que una billonaria puede aprender humildad, que la transformación es siempre posible y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los lugares más inesperados, de un despacho del tamaño de un closet, donde un hombre con uniforme de conserje y un violín viejo salvaba almas, una nota a la vez. Billonaria. Entró al despacho de su conserje tarde en la noche. Lo que estaba haciendo la dejó sin palabras. Era casi medianoche cuando Victoria Mendoza, dueña de la tercera fortuna más grande de Latinoamérica, escuchó la música. No debería haber nadie en el edificio corporativo a esa hora, nadie, excepto seguridad y quizás algún ejecutivo desesperado tratando de terminar un reporte. Pero esto no era el sonido de oficinas con luces fluorescentes y teclados clic, clic, clic. Era Mozart. Un violín tocando el concierto número 5 con una técnica tan perfecta, tan desgarradoramente bella, que Victoria se quedó paralizada en el pasillo del piso 22. Siguió el sonido hasta una puerta al final del corredor, una puerta que ella misma había ordenado instalar 6 meses atrás. El despacho del conserje nocturno, Tomás Herrera, un hombre callado de 55 años que limpiaba sus pisos desde hace 15 años sin jamás quejarse, sin jamás pedir nada. Victoria abrió la puerta sin tocar, lista para disculparse por la intrusión, y lo que vio la golpeó como un puñetazo en el estómago. Tomás no estaba limpiando. Estaba de pie frente a un atril improvisado hecho con cajas de cartón, su uniforme de conserje empapado de sudor, tocando un violín que claramente había visto mejores días. Pero la música era celestial. Y alrededor de él, sentados en sillas plegables en ese despacho del tamaño de un closet, había 5 niños. Niños de la calle, con ropa sucia y ojos hambrientos, completamente hipnotizados, sus pequeñas bocas abiertas en asombro puro. Tomás no la había visto entrar. Tenía los ojos cerrados, perdido en la música. Y Victoria Mendoza, la mujer que había construido un imperio farmacéutico con puño de hierro, que había aplastado competidores sin pestañear, que nunca lloraba, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, porque acababa de descubrir que durante 15 años el hombre que limpiaba sus pisos había estado salvando almas. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. Victoria se quedó en el marco de la puerta, incapaz de moverse, mientras Tomás terminaba la pieza. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, los niños estallaron en aplausos, sus caras brillando con una alegría que no debería ser posible dadas sus circunstancias.
«Maestro Tomás», gritó una niña de unos 8 años, «algún día voy a tocar así». Tomás sonrió, y era una sonrisa que nunca le había visto en todos estos años. En el trabajo, él era invisible, silencioso, casi fantasmal, pero aquí, con estos niños, se transformaba. «Lo harás, Lupita», dijo con voz cálida, «solo tienes que practicar. La música no es un regalo, es trabajo duro». «Pero yo no tengo violín», dijo un niño pequeño con voz triste. «Todavía no», respondió Tomás, «pero lo tendrás, solo necesitamos un poco más de tiempo». Fue entonces cuando se giró y vio a Victoria en la puerta. El color desapareció de su rostro. El violín casi se le cae de las manos. «Señora Mendoza», su voz era apenas un susurro. «Yo, lo siento, sé que no debería estar haciendo esto aquí. Sé que está prohibido traer gente externa al edificio. Por favor, no despida a los niños. Quiero decir, yo asumiré toda la responsabilidad». Victoria levantó una mano, silenciándolo. Caminó lentamente hacia el interior del pequeño despacho, mirando alrededor. Había partituras pegadas en las paredes con cinta adhesiva. Instrumentos musicales, viejos y rotos, apilados en una esquina, claramente rescatados de la basura. Un pizarrón blanco con notación musical garabateada. Y los niños, 5 de ellos, la miraban con ojos grandes y asustados, como si hubieran sido descubiertos cometiendo un crimen terrible. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó Victoria finalmente, su voz controlada pero temblorosa. Tomás tragó saliva. 3 años, señora, todas las noches, de 11 a 1 de la mañana, después de que termino de limpiar. Los niños vienen del refugio a 2 cuadras de aquí. Les enseño música. Es lo único que puedo darles». «¿Y el edificio lo sabe? ¿Seguridad?» «Sí, señora. Los guardias lo permiten porque les caigo bien. Pero si usted dice que debo parar, lo haré. Solo, por favor, no los castigue a ellos. Ellos no tienen nada. La música es lo único que los hace felices». Victoria se agachó frente a la niña que había hablado antes, Lupita. «¿Cómo llegaste aquí?» La niña miró a Tomás, buscando permiso. Él asintió. «Vivo en el refugio Casa Esperanza. Mi mamá murió, y mi papá no sé dónde está. El maestro Tomás va allá los domingos y nos pregunta si queremos aprender música. Yo dije que sí porque cuando toque el violín, olvido que tengo hambre». Victoria sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se levantó mirando a Tomás directamente a los ojos. «Tú tocas como un profesional, como alguien que estudió en un conservatorio». Tomás bajó la mirada. «Estudié en el Conservatorio Nacional. Me gradué hace 30 años, pero la vida pasó. Tuve que elegir entre la música y alimentar a mi familia. Elegí a mi familia». «¿Y ellos?», Victoria señaló a los niños. «Ellos me recuerdan por qué amaba la música, porque no es sobre fama o dinero, es sobre tocar el alma». «Y estos niños, señora Mendoza, tienen almas que necesitan ser tocadas. Han visto cosas que ningún niño debería ver. Han perdido todo. Pero cuando les enseño música por 2 horas cada noche, son solo niños. Niños que sueñan, niños que creen que hay belleza en el mundo». Victoria se dio la vuelta, incapaz de dejar que Tomás viera las lágrimas que finalmente se desbordaban. «Todos afuera», dijo con voz firme. «Ahora». Los niños se levantaron, aterrorizados. Tomás dio un paso al frente, protector. «Señora, por favor». «Afuera», repitió Victoria. «Necesito hablar con el señor Herrera a solas». Los niños salieron en fila, mirando hacia atrás con caras de pánico. Cuando la puerta se cerró, Victoria se giró hacia Tomás. «¿Sabes quién soy?» «Sí, señora, la dueña de Mendoza Pharmaceutics, mi jefa». «¿Sabes cómo construí mi imperio?» Tomás negó con la cabeza. «Lo construí siendo despiadada, eliminando competencia, maximizando ganancias, haciendo recortes cuando era necesario. Nunca mirando hacia atrás, nunca dudando». Su voz se quebró.
Y en algún lugar del camino olvidé por qué comencé todo esto. Olvidé que cuando tenía 20 años quería cambiar el mundo. Quería hacer medicinas accesibles para todos. Quería salvar vidas. Tomás escuchaba en silencio, confundido sobre hacia dónde iba esto. Pero me convertí en lo que juré nunca ser. Alguien que ve números en lugar de personas. Y entonces entro aquí esta noche y te veo dando todo lo que tienes a niños que la sociedad ha olvidado, sin pedir nada a cambio, sin audiencia, sin reconocimiento, solo bondad pura. Se limpió las lágrimas con furia, enojada consigo misma por mostrar debilidad. Eres un mejor ser humano que yo, Tomás Herrera, y me avergüenzo de que hayas estado trabajando para mí durante 15 años y nunca me tomé el tiempo de conocerte, de saber tu historia, de ver quién eres realmente. Tomás estaba atónito. Señora Mendoza, usted no tiene que... Sí, tengo que, lo interrumpió, porque esta noche me diste algo que el dinero no puede comprar, perspectiva. Y voy a hacer algo al respecto. Al día siguiente, Victoria llamó una junta de emergencia con su equipo ejecutivo. Estaban acostumbrados a sus decisiones audaces, pero lo que propuso esa mañana los dejó sin palabras. Vamos a crear una fundación, anunció, la Fundación Música para el Alma, dedicada a llevar educación musical a niños de bajos recursos en todo el país. Su CFO, un hombre calculador llamado Roberto, frunció el ceño. ¿Con qué presupuesto, Victoria? 100 millones de pesos para comenzar. De mi cuenta personal. El silencio en la sala era ensordecedor. ¿100 millones? Roberto se veía como si fuera a tener un infarto. Victoria, eso es... Nada, lo interrumpió ella, comparado con lo que vale. Vamos a construir escuelas de música en barrios marginados. Vamos a proveer instrumentos gratis. Vamos a contratar maestros. Y vamos a empezar aquí, en esta ciudad. ¿Y quién va a dirigir esto?, preguntó su directora de marketing. Una fundación así necesita liderazgo experto. Victoria sonrió. Ya tengo al director perfecto en mente. 3 horas después, Tomás fue llamado a la oficina de Victoria. Pensó que finalmente venía el despido. Se preparó mentalmente, ensayando en su cabeza cómo rogaría por su empleo, cómo explicaría a su esposa que había perdido el trabajo que había mantenido a su familia durante 15 años. Pero cuando entró, Victoria estaba sonriendo. «Siéntate, Tomás». Él se sentó, las manos temblando. «Quiero ofrecerte un trabajo nuevo», dijo Victoria sin preámbulos. Tomás parpadeó. «¿Un trabajo?» Como director de la Fundación Música para el Alma. Salario de 50,000 pesos al mes, beneficios completos. Y lo más importante, el presupuesto para hacer lo que has estado haciendo en secreto, pero a escala masiva. En toda la ciudad. Eventualmente, en todo el país. Tomás se quedó completamente inmóvil. Seguramente había escuchado mal. Señora Mendoza, yo no entiendo. Victoria se inclinó hacia adelante. Anoche me mostraste algo que había olvidado, que el valor verdadero no está en cuánto acumulas, sino en cuánto das, que el éxito sin propósito es solo ruido vacío. Tú, con tu salario de conserje, has hecho más por esos 5 niños que yo con todos mis millones. Pero yo solo soy un conserje, protestó Tomás. No tengo experiencia administrando nada. No necesitas experiencia administrativa, dijo Victoria. Para eso tendré un equipo. Lo que necesitas es pasión, conocimiento, amor por lo que haces. Y eso no se puede enseñar. Tomás tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Di que sí, di que aceptas, porque esos niños te necesitan, y francamente, yo también. ¿Usted? ¿Por qué? Victoria se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Porque me has recordado quién solía ser. Antes de que el dinero y el poder me consumieran. Solía ser una mujer que se preocupaba por la gente, que quería hacer la diferencia. Y de alguna manera, en el camino hacia la cima, perdí eso.
Pero anoche, viendo tu despacho improvisado, viendo esos niños mirándote como si fueras un dios, me diste esperanza de que todavía puedo ser esa persona de nuevo. Se giró para mirarlo. Así que acepta, Tomás, no solo por los niños, sino por mí, porque necesito que me recuerdes por qué nada de esto importa si no lo usamos para el bien. Tomás se limpió las lágrimas. Acepto, por supuesto que acepto. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Victoria puso todo su peso empresarial detrás de la fundación. Compraron un edificio entero en el centro de la ciudad y lo convirtieron en una escuela de música de clase mundial. Contrataron 30 maestros, compraron cientos de instrumentos, crearon un programa de becas para niños de bajos recursos. Y Tomás, el ex conserje, se convirtió en una figura pública, apareciendo en periódicos y programas de televisión, contando su historia. Pero lo que más sorprendió a Victoria fue cómo Tomás manejaba el éxito. No dejó que se le subiera a la cabeza. Seguía siendo el mismo hombre humilde. Todavía llegaba temprano a trabajar. Todavía conocía a cada niño por nombre. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Victoria una tarde, después de visitarlo en la escuela. Tienes cientos de estudiantes ahora. ¿Cómo mantienes esa conexión personal? Tomás sonrió. Porque aprendí algo hace mucho tiempo, cuando tuve que dejar mi carrera musical. Aprendí que el éxito no se mide en cuántos aplauden, sino en cuántas vidas tocas. Prefiero conocer profundamente a 100 niños que superficialmente a 1000. Victoria asintió lentamente. Yo solía conocer a cada empleado en mi empresa. Cuando éramos solo 20 personas, sabía los nombres de sus hijos, sus cumpleaños, sus sueños. Pero cuando crecimos a 5000 empleados, dejé de intentarlo. Me dije que era imposible. Pero la verdad es que solo dejé de importarme. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo Tomás. Y Victoria tomó esas palabras en serio. Un año después de aquella noche fatídica, Victoria Mendoza era una mujer diferente. Había reestructurado su empresa para ser más compasiva, más ética. Implementó programas de bienestar para empleados. Redujo los precios de medicamentos críticos, sacrificando ganancias por accesibilidad. Su consejo directivo protestó. Algunos ejecutivos renunciaron, pero Victoria no cedió. Si vamos a hacer dinero, les dijo en una junta particularmente tensa, vamos a hacerlo sin comprometer nuestra humanidad. Y si no están de acuerdo, ahí está la puerta. La mayoría se quedó, porque Victoria no solo predicaba cambio, lo vivía. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo en la fundación, trabajando junto a Tomás, conociendo a los niños, escuchando sus historias. Uno de esos niños era un chico de 12 años llamado Marco, que tocaba el piano con una habilidad que desafiaba su edad. Pero Marco tenía un secreto. Estaba enfermo. Leucemia. Lo habían diagnosticado 6 meses antes, y su familia no tenía dinero para el tratamiento. Cuando Victoria se enteró, actuó inmediatamente. «Tráelo a mi hospital privado. Yo cubriré todos los gastos». «Victoria», dijo Tomás suavemente, «no puedes salvar a todos». «Tal vez no», respondió ella, «pero puedo salvar a este, y eso importa». Marco recibió el mejor tratamiento disponible, y cada día Victoria lo visitaba. No como la billonaria CEO, sino como una amiga. Le leía libros, le llevaba partituras nuevas. Lo escuchaba tocar desde su cama de hospital. «¿Por qué hace esto?», le preguntó Marco un día. «Usted no me conoce». Victoria consideró la pregunta. «Porque hace un año estaba perdida. Tenía todo el dinero del mundo, pero nada que realmente importara. Y entonces conocí a un conserje que me enseñó que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias, está en los momentos como este, en conocer a gente extraordinaria como tú, en poder hacer la diferencia cuando más importa». Marco sonrió débilmente. «El maestro Tomás dice que usted solía ser mala». Victoria se rió, sorprendida. «¿Eso dice?» «Dice que era muy seria, que nunca sonreía, que asustaba a todos». Tenía razón, era todas esas cosas. ¿Qué cambió? Victoria tomó la mano de Marco. Él cambió. Me mostró lo que es verdaderamente importante. Y ahora
Cada día trato de ser mejor que ayer. Marco sonrió débilmente. El maestro Tomás dice que usted solía ser mala. Victoria se rió, sorprendida. ¿Eso dice? Dice que era muy seria, que nunca sonreía, que asustaba a todos. Tenía razón, era todas esas cosas. ¿Qué cambió? Victoria tomó la mano de Marco. Él cambió. Me mostró lo que es verdaderamente importante. Y ahora, cada día, trato de ser mejor que ayer. Marco sobrevivió. La leucemia entró en remisión después de 8 meses de tratamiento intensivo. Y cuando fue dado de alta, lo primero que pidió fue ir a la escuela de música. Tomás organizó un concierto especial para celebrar su recuperación. Marco tocó el Claro de Luna de Beethoven con tal emoción que no había un ojo seco en la sala. Victoria estaba en la primera fila llorando abiertamente. Ya no le importaba quién la viera. Ya no tenía que pretender ser la mujer de acero sin emociones. Después del concierto, Marco se acercó a ella. «Señora Mendoza, quiero ser como usted cuando crezca». Victoria se arrodilló a su nivel. «No, Marco, yo quiero ser como tú, porque has enfrentado la muerte y elegiste la belleza. Has tenido todas las razones para rendirte y elegiste la música. Eres más fuerte que yo nunca fui. Pero usted salvó mi vida». «No», corrigió Victoria. «Los doctores salvaron tu vida. Yo solo pagué las facturas. Pero tú me salvaste a mí. Me recordaste por qué vale la pena vivir». 3 años después de aquella noche de descubrimiento, la Fundación Música para el Alma tenía 5 escuelas en todo el país. Miles de niños aprendían instrumentos. Docenas habían ganado becas para conservatorios prestigiosos. Pero lo más importante, había cambiado vidas. Niños que habían vivido en las calles ahora tenían propósito. Familias rotas encontraban esperanza a través de la música. Comunidades enteras se transformaban. Y todo porque una billonaria había escuchado música a medianoche y había decidido investigar. En el 3er aniversario de la fundación, organizaron un gala masiva. Políticos, celebridades, empresarios, todos asistieron. Pero los verdaderos invitados de honor eran los niños. 100 de ellos, todos estudiantes de la fundación, formaron una orquesta. Y Tomás, ahora reconocido nacionalmente como un líder visionario en educación musical, dirigió. Tocaron la 9ª Sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría. Y mientras la música llenaba el salón, Victoria miró alrededor. Vio a Marco, ahora de 15 años y completamente sano, tocando el piano con ojos cerrados. Vio a Lupita, que había progresado del violín básico a primer violín de la orquesta. Vio a docenas de otros niños, cada uno con su propia historia de dolor transformado en arte. Y vio a Tomás, de pie en el podio, lágrimas corriendo por su rostro mientras dirigía la música de su vida. Cuando la pieza terminó, el salón estalló en una ovación de pie que duró 10 minutos. Victoria subió al escenario, tomando el micrófono. «Hace 3 años», comenzó, su voz amplificada, «descubrí algo que cambió mi vida. Descubrí que un hombre que yo veía como solo un conserje era en realidad un ángel disfrazado, que estaba salvando vidas de una forma que yo, con todos mis recursos, nunca había pensado posible. Me avergüenza admitir que durante 15 años este hombre limpió mis pisos y nunca le pregunté su nombre. Nunca le pregunté su historia. Nunca lo vi como ser humano. Solo lo vi como función. Pero esa noche, cuando lo encontré enseñando música a 5 niños en un despacho del tamaño de un closet, vi algo que había olvidado que existía. Bondad pura. Amor sin condiciones. Servicio sin expectativas. Y me rompió, completamente. Porque me di cuenta de que había pasado 20 años construyendo un imperio, pero había olvidado construir un legado. Que era rica en dinero, pero pobre en propósito. Se giró hacia Tomás. Este hombre me salvó. Me recordó quién quería ser cuando empecé. Y por eso, Tomás Herrera, quiero darte esto. Le entregó un sobre. Tomás lo abrió, confundido. Adentro había un documento.
Es el título de propiedad, explicó Victoria, de todas las escuelas de música. Las estoy poniendo a tu nombre, porque esta es tu visión, tu legado. Y quiero asegurarme de que continúe mucho después de que ambos nos hayamos ido. Tomás estaba temblando, incapaz de hablar. Y para que puedas enfocarte completamente en esto, continuó Victoria, estoy estableciendo un fideicomiso de 50 millones de pesos para asegurar el financiamiento a perpetuidad. El salón estalló en aplausos, pero Tomás no podía escucharlos. Solo podía mirar a Victoria, este titán empresarial que había aprendido a ser humana de nuevo. «No merezco esto», susurró. «Mereces esto y más», respondió Victoria, «porque tomaste tu dolor, tu sacrificio de haber dejado la música por necesidad y lo convertiste en belleza para otros. Eso es lo más noble que cualquier persona puede hacer». 5 años después, Victoria Mendoza se retiró de Mendoza Pharmaceuticals a los 60 años. Pasó su cargo de CEO a una ejecutiva más joven que compartía su visión de negocios con conciencia. Pero no se retiró de la vida. En cambio, se dedicó completamente a la fundación, trabajando junto a Tomás todos los días. Se volvieron inseparables, no románticos, sino algo más profundo, almas gemelas en propósito. Él le enseñó sobre música, sobre arte, sobre encontrar belleza en las cosas simples. Ella le enseñó sobre estrategia, sobre cómo navegar el mundo corporativo, sobre cómo escalar un sueño sin perder su esencia. Juntos expandieron la fundación internacionalmente. Escuelas en México, Colombia, Perú, Argentina, miles de niños, cientos de maestros, un movimiento global. Pero su logro más grande no fue medido en números, fue medido en vidas cambiadas. En niños que habían estado destinados a las calles, pero que ahora tocaban en orquestas sinfónicas. En familias que encontraron esperanza a través de la música. En comunidades que se unieron alrededor del arte. Una tarde, 10 años después de aquella noche fatídica, Victoria y Tomás estaban sentados en el pequeño despacho donde todo había comenzado. Victoria había insistido en preservarlo, incluso cuando ofrecieron mudarlo a una oficina más grande. «Este es un sitio sagrado», había dicho. «Aquí es donde empezó todo». Ahora, rodeados de recuerdos, bebían café y miraban fotografías de estudiantes. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Victoria, «de haber dejado tu carrera como violinista profesional?» Tomás consideró la pregunta cuidadosamente. Solía hacerlo. Durante años, cada vez que veía una orquesta, sentía este dolor en el pecho, como si hubiera perdido parte de mi alma. Pero ahora veo que no perdí nada. Solo tomé un camino diferente. Un camino que me llevó a enseñar en lugar de actuar, a multiplicar en lugar de brillar solo. ¿Y es suficiente?, preguntó Victoria. ¿El sacrificio valió la pena? Tomás sonrió. Victoria, he visto a más de 5,000 niños aprender música en los últimos 10 años. He visto a 50 de ellos ganar becas completas a conservatorios. He visto a familias salir de la pobreza porque sus hijos encontraron propósito. ¿Me preguntas si valió la pena? Es la pregunta más fácil que he respondido en mi vida. Sí, 1000 veces sí. Victoria asintió, lágrimas en los ojos. Tú me enseñaste eso, ¿sabes? Que el sacrificio no es pérdida, es inversión. Que cuando das de ti mismo, no te vacías, te llenas de algo mejor. Y tú me enseñaste, respondió Tomás, que el poder y los recursos no son malvados, es cómo los usas, que una persona con riqueza y conciencia puede cambiar el mundo. Se sentaron en silencio cómodo, 2 personas que habían encontrado propósito en el lugar más inesperado, entre pisos pulidos y música nocturna. En el 15º aniversario de la fundación, organizaron el evento más grande hasta la fecha, un concierto simultáneo en todas las escuelas de música transmitido en vivo globalmente.
20.000 niños tocando la misma pieza al mismo tiempo. La novena sinfonía de Beethoven de nuevo, porque se había convertido en su himno no oficial. Victoria y Tomás estaban en la escuela original, la primera que habían abierto. Ahora de 75 y 70 años respectivamente, todavía trabajaban incansablemente. Cuando la música comenzó, algo mágico sucedió. No era solo el sonido de 20.000 instrumentos, era el sonido de 20.000 historias, de dolor transformado en belleza, de pobreza convertida en posibilidad, de abandono cambiado por pertenencia. Y mientras Victoria escuchaba, pensó en esa noche hace 15 años. Cuando había trabajado hasta tarde, cansada y vacía, y había escuchado música viniendo de un despacho pequeño. Si no hubiera investigado, si hubiera ignorado la música, si hubiera despedido a Tomás por violar las reglas, nada de esto existiría. 20.000 niños no tendrían esta oportunidad. Cientos de familias no habrían encontrado esperanza. Y ella, seguiría siendo la mujer fría y calculadora que había olvidado cómo sentir. «Gracias», le susurró a Tomás apretando su mano. «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Por salvarme, por recordarme que la vida es más que números en una hoja de balance, que el éxito sin alma es solo ruido vacío». Tomás apretó su mano de vuelta. «Tú me salvaste primero. Me diste los recursos para convertir un sueño en realidad. Me diste validación cuando el mundo me veía como solo un conserje. Me trataste como igual cuando podías haberme tratado como subordinado». «Nunca fuiste mi subordinado», dijo Victoria. «Desde esa primera noche fuiste mi maestro, y sigo aprendiendo de ti cada día». La música se elevó hacia el clímax, 20.000 voces instrumentales uniéndose en el himno a la alegría. Y en ese momento, Victoria Mendoza supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era dinero, no era poder, no era prestigio. Era esto: propósito compartido, vidas tocadas, legado construido no en piedra, sino en corazones. 3 años después, Tomás Herrera murió pacíficamente mientras dormía. Tenía 73 años y había vivido una vida más plena que la mayoría de las personas podrían soñar. Su funeral fue un evento nacional. Miles asistieron, pero lo más hermoso fue el tributo. Cada estudiante que alguna vez había enseñado, más de 10.000 en total, tocó una nota en su honor. Una sola nota, sostenida por 1 minuto, creando una sinfonía de gratitud que se escuchó en toda la ciudad. Victoria, ahora de 78 años, dio el elogio. Tomás Herrera era muchas cosas. Comenzó, su voz temblando pero fuerte. Era músico, maestro, visionario, pero sobre todo era un recordatorio de que la grandeza no viene de títulos o riqueza, viene de cómo tocas las vidas de otros. Este hombre, que la sociedad había etiquetado como solo un conserje, salvó más almas que cualquier médico, construyó más legado que cualquier CEO, cambió más vidas que cualquier político. Y cuando yo, perdida en mi propio éxito vacío, estaba a punto de olvidar mi humanidad por completo, él me encontró, no con palabras, sino con música, con ejemplo, con la bondad pura de enseñar a niños olvidados en un despacho del tamaño de un closet. Tomás me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que el pasado no define el futuro, que una persona con suficiente amor y determinación puede cambiar el mundo. Se limpió las lágrimas. Y ahora, mientras nos despedimos de él, hago esta promesa: su legado continuará. Las escuelas seguirán abiertas. Los niños seguirán aprendiendo. Y cada vez que un niño pobre levante un violín por primera vez, será porque Tomás Herrera creyó que todos merecen belleza en sus vidas. Descansa en paz, mi amigo, mi maestro, mi salvador.
El mundo es infinitamente mejor porque caminaste en él. Victoria vivió 5 años más después de la muerte de Tomás. Continuó el trabajo con una determinación feroz, como si estuviera en carrera contra el tiempo. Abrió 10 escuelas más. Estableció un premio anual Tomás Herrera para maestros que sirvieran a comunidades marginadas. Escribió un libro sobre su transformación que se convirtió en bestseller internacional. Y cada noche, sin falta, iba al pequeño despacho donde todo había comenzado. Se sentaba en la silla donde Tomás solía sentarse y escuchaba grabaciones de él tocando el violín. En su testamento dejó instrucciones específicas. Toda su fortuna, cada centavo, iría a la fundación. Su familia estaba bien provista, pero el resto, miles de millones de pesos, serían para los niños. Cuando murió a los 83 años, pacíficamente en su sueño, sus últimas palabras fueron: «Escucho la música». Su funeral fue tan masivo como el de Tomás, pero esta vez 30.000 estudiantes tocaron en su honor. No una nota, sino una pieza completa. El concierto número 5 de Mozart, la misma pieza que Tomás había tocado aquella noche fatídica 15 años atrás. Y mientras la música llenaba el aire, miles de personas que habían sido tocadas por Victoria recordaron no a la billonaria despiadada que había sido, sino a la mujer que había aprendido a sentir de nuevo, que había tomado su poder y lo había transformado en propósito, que había probado que nunca es tarde para cambiar. Hoy, 20 años después de aquella noche, cuando una billonaria escuchó música y decidió investigar, la Fundación Música para el Alma sigue fuerte. 50 escuelas en 12 países, más de 100.000 estudiantes graduados, cientos de ellos ahora músicos profesionales, maestros ellos mismos, continuando el ciclo. Y en cada escuela, en un lugar prominente, hay 2 retratos. Uno de Tomás Herrera, con su violín, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba cuartos. Y uno de Victoria Mendoza, no en traje de negocios, sino en ropa casual, sentada entre niños, finalmente en paz. Bajo los retratos, una placa dice: «Tomás nos enseñó que la grandeza no necesita audiencia. Victoria nos enseñó que el poder sin propósito es vacío. Juntos nos enseñaron que una vida bien vivida es una vida dedicada al servicio». Y cada noche, en alguna escuela, en algún lugar del mundo, un niño pobre levanta un instrumento por primera vez y descubre que tiene voz, que tiene valor, que tiene futuro. Todo porque hace 20 años, una mujer escuchó música a medianoche y decidió que los títulos no definen a las personas, que un conserje puede ser un maestro, que una billonaria puede aprender humildad, que la transformación es siempre posible, y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los lugares más inesperados, de un despacho del tamaño de un closet, donde un hombre con uniforme de conserje y un violín viejo salvaba almas, una nota a la vez.